Bienvenido a la Biblioteca Pública del Estado, la Biblioteca Provincial de Málaga. Soy muy bien recibido, gracias por venir y os doy paso, Soledad, y a tu compañero. Muchísimas gracias, Sonia, por recibirnos en esta biblioteca que a tanta gente congrega a lo largo del año y que tan buen catálogo tiene disponible para todos los lectores de la provincia de Málaga. Bueno, bienvenidos a esta charla coloquio que tiene por título El cambio de la palabra, novela, teatro y poesía, y como veis estoy muy bien acompañada por tres escritores a los que voy a presentar ahora mismo. Voy a empezar aquí por mi izquierda por Marina Medina Poveda. Ella es novelista y por eso está aquí, para representar ese género. Ha escrito su primera novela, Las ausencias que me habitan, y la ha publicado en septiembre de 2024 y está haciendo una gira de promoción con esa obra por diferentes ciudades, con la que está teniendo un muy buen resultado. Marina, además de escritora, es muy buena lectora, como siempre hablamos, ¿no? Y viene de una familia de escritores de Málaga bastante conocida. Su padre era Diego Medina y su hermano Diego Medina Poveda. A mi derecha está Alba González, que es poeta, va a representar el género de la poesía. Ha escrito ya 4 libros de poesía y otros textos. El último de ellos lo tenemos aquí con nosotros, que es Todos mis ojos tristes, que lo ha publicado con la editorial Alfaguara. Es divulgadora en redes sociales, creadora de contenido, y le va muy bien porque tiene unos datos bastante impresionantes. Más de 20.000 libros vendidos, más de 100.000 seguidores en redes sociales, y además ha participado en programas de televisión como Got Talent, ¿verdad? Ahora nos contarás cómo te ha ido, y una de las cosas principales es que su poesía aborda la salud mental, entre otros temas, supongo, pero la salud mental principalmente. Sí. Bienvenida. Y ahí, un poquito más alejado de mí, tenemos a Carlos Zamarriego, que es periodista y dramaturgo, escribe teatro, va a representar hoy ese género. Y tiene varios premios en su haber, entre ellos voy a destacar el más reciente, que es que ha ganado el Torneo de Dramaturgia Andaluza de 2025, hace muy poquito. Ha escrito más de 17 textos dramáticos, 12 de ellos se han escenificado, se han llevado a escena, y él ha dirigido 7, si no me equivoco, y si no, que nos lo diga ahora. Y el último, que está calentito, vamos, recién salido del horno, es este, Inestables y la herencia de los Miller, que también nos hablará de él. Bueno, ha estrenado estas obras de teatro en diversas ciudades y también en el Instituto Cervantes de Viena y en un festival de Miami. Y la promo te la dejo para luego, lo de la obra de teatro de 31 de mayo, te lo dejo a ti para luego, que yo sé que te hace ilusión especial decirlo. Bueno, pues lo primero que me gustaría es que vosotros tres habléis un poquito de vuestras últimas publicaciones, de la novela, de estos libros que tenemos aquí. Si queréis, le doy paso a Marina por haber empezado hablando de las ausencias que me habitan. Bueno, pues mi libro se titula Las ausencias que me habitan, y hoy está ausente porque no me quedo ahora mismo, y bueno, pues en la mesa. Me da mucha ilusión estar aquí con vosotros, me parece una iniciativa muy bonita, muy interesante, ¿no? Este coloquio, esta conversación entre diferentes maneras de expresarnos, ¿no? De hacer llegar nuestro mensaje al público, nuestra creación al público por caminos diferentes. No sé cómo quieres que vayamos tomando, cómo quieres que vayamos tomando. Un poquito de tu novela y luego yo le voy dando paso. Vale. Pues mi novela es una narración acerca de una mujer que tiene dificultades para tener hijos. Tiene un hijo, pero ha tenido varias pérdidas gestacionales y pasa por un momento de duelo por la pérdida de la última hija. Es un duelo por esa pérdida y por todas las pérdidas que ha tenido antes, y sobre todo es una búsqueda de una nueva identidad, de nuevo camino por donde salir de ese pozo en el que se ha metido. Y también toca un poco el tema que estábamos hablando antes de la salud mental, que es muy importante, porque es cierto que la vida a veces te pone en situaciones en las que te desequilibras, no estás en tu zona que controlas. Perdonadme que estoy con la alergia.
Entonces, pues pienso que en eso se parece también quizás un poco a lo que ellos escriben, aunque lo mío sea narrativa, también me parece que es muy lírica, o eso también me han comentado otras personas. Lo que escribo trato de que haya mucho simbolismo, busco la belleza, el ritmo, en la narración, no solamente lo que se cuenta, sino también cómo se cuenta, intenta estar cuidado. Y después, por otra parte, también con respecto a la dramaturgia, pienso que también los personajes dialogan, pero no solamente en lo que hablan, sino en sus emociones, en los silencios que mantienen. Pienso que es una obra muy escenográfica. Y bueno, esa es mi presentación de mi novela en este coloquio. Perfecto, pues Alba, vamos a seguir por aquí contigo, Todos mis ojos tristes. Cuéntanos qué podemos encontrar en este poemario. Bueno, pues en mi poemario yo creo que sobre todo podéis encontrar pues mucha verdad. Yo suelo hablar sobre todo de la poesía menos antigua, ¿no?, que se puede encontrar, porque al final en mis textos no vas a ver, ¿no?, una métrica, un orden, ¿no?, ni unas reglas. Pero desde luego que encuentran mucha honestidad y sinceridad en sus palabras, ¿no?, mucha verdad. Yo creo que en la vida en general estamos súper acostumbrados a suavizar las cosas, ¿no?, a ese no pasa nada, estoy mal pero bueno, ¿no?, a quitarle importancia a todo lo que sentimos, a todo lo que vivimos. Y en todos mis libros, ¿no?, pero en especial en este último, yo lo que quise hacer fue poner sobre la mesa el hecho de que estar mal es una mierda, ¿no?, y mostrarlo como lo que es, como uno se siente honestamente, ¿no?, en ese estado, y lo que uno piensa respecto al futuro, ¿no?, en esa situación. Entonces yo creo que en mi libro encontramos un poco eso, y un poco también de pregunta un poco de respuesta a unas preguntas que deberíamos de hacernos cuando nos encontramos mal, ¿no?, en ese bucle. El hecho de cuestionar lo que pensamos, lo que sentimos, por qué lo estamos sintiendo, ¿no? Creo que es muy importante, y en mi libro lo hago porque mezclo un poco de poesía con lo que viene siendo más narrativa, ¿no? Entonces cuento una historia de novela, de una niña con una mujer, ¿no?, que conversan, y en medio pues la niña se va expresando a través de los poemas, ¿no? Y es una forma también pues de mezclar un poco la poesía y la novela, que son cosas que me encantan. Muy interesante, y también además apoyado por ilustraciones que dan que aportan también algo más a la lectura. Que te permite al final leer el poema, quedarte con lo que tú percibas y tal, y luego las ilustraciones están pensadas para que lo más importante de ese poema se vea reflejado luego en el dibujo y sea como un punto extra, ¿no?, que se le da a cada texto. Perfecto. Pues vamos a terminar esta primera rondita con Carlos, que se encuentra aquí en Inestables y la herencia de los Miller. Bueno, buenas tardes. Yo también estoy encantado. Primero que yo querría decir es que yo soy un poco el raro en esta mesa, porque como mis compañeras hablan, cuando escriben pensando en hacer un libro, ¿no?, en que alguien los lea. Yo no escribo pensando en que alguien me lea, yo escribo para que alguien me vea. O sea, yo escribo para que la obra de teatro se escenifique, y eso yo creo que cambia un poco el relato y también la manera de ver las cosas. La intención siempre es, te lo imaginas ahí, pero obviamente el que después se publique en un libro es muy importante, porque el arte del teatro es un arte efímero. Alguien decía el otro día, leí, creo que era Conejero, que decía que el teatro es el arte que más se parece al ser humano, porque es imperfecto, efímero, nunca es igual las veces que lo vean, ¿no? Entonces la única manera de que algo quede de eso, igual que en la vida, la única manera de ser recordados es con respecto a lo que dejamos en la tierra, ¿no? La única manera de recordar lo que se hace en escena es que se edite el libro, por eso es importante. Y de hecho, el teatro es anterior a lo que es la novela como lo entendemos ahora, y yo creo que está ahí primo hermano con la poesía.
poesía. Yo antes incluso poesía y teatro estaban, los poetas eran los que hacían teatro. Cervantes realmente quería ser recordado por su teatro, o sea que el teatro siempre ha sido muy importante, hasta ahora, casualmente, hasta que me dedico yo a eso, ¿vale? Bueno, a lo mejor es tu misión en la vida. No creo. Pero es verdad que hasta hace nada se editaba muchísimo teatro y lo habéis visto, incluso si te vas al Rastro un día o te vas a un mercadillo, te estás viendo pues los cuadernillos pequeños de teatro y se editaba teatro porque se estrenaba mucho teatro. Entonces llegamos al estado actual. Entonces, ¿cuál es un poco? Yo no publico, de alguna manera mi intención no es publicar lo último que he sacado, también viene un poco esta reflexión por ahí, ¿no? Sino que cosas que ya he dirigido, o se han dirigido, o se han estrenado, pues como estas 2 obras que publico aquí, pues que tengan una segunda vida y que queden ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, Inestables, que la estrené en 2018, y La herencia de los Miller, que la estrené en 2021, o sea que hace ya tiempo, ¿no? Pero bueno, también de alguna manera cuando yo escribo teatro pienso en que alguien lo pueda leer en algún momento y efectivamente también hay herramientas y recursos en el teatro que atraviesan obviamente la poesía totalmente, porque de hecho hay teatro que es poesía directamente o que puede ser muy poética en alguna manera, sino también, por ejemplo, con muchísimos recursos de teatro, por ejemplo, las acotaciones, ¿no? Las acotaciones puedes decir grito y ya está, y quedarte tan ancho. Pero puedes hacer narrativa, exclamó con la cara desencajada, no sé qué, pues eso también puede ser una acotación, ¿no? Entonces, creo que el teatro realmente, no por presumir, es el arte más difícil, no, pero es verdad que es muy completo en ese sentido, ¿no? Puedes, y por eso vosotros lo habéis dicho, ¿no? O sea, podríais hacer teatro con lo que escribís perfectamente, o sea, podrías dividir los poemas en actos, en escenas, y podría ser teatro, ¿no? O la parte de diálogo, ¿no? Que es muy importante. El teatro te da para eso. Y nada, cumple mi libro que... Y respondiendo a la pregunta de qué eran tus obras. Mis obras, perdón. Mis obras, a mí me gusta mucho hablar de... Yo defino mi teatro como teatro violento, no en el sentido de violencia bélica y muertes y tal, sino porque yo, que tengo una experiencia personal muy atravesada también con la violencia, me observo a mi alrededor y veo mucha violencia a muy pequeña escala que nos hace mucho daño. Muy en concreto, sobre todo en las empresas. Yo he trabajado en agencias de publicidad, en empresas multinacionales, etc. Y veo a gente machacada con horarios, con vacaciones. Mira, solo el hecho de que tienes 30 días de vacaciones, esos 30 días hay que ser feliz, porque son tus vacaciones, pero claro, llegas con un machaque mental, no eres feliz, llegas al trabajo, no disfrutas de las vacaciones. Esas microviolencias que yo he reflexionado sobre mí, bueno, pues atraviesan muchas de mis obras y en concreto he metido estas 2 en un volumen porque van sobre empresas, sobre personas que están trabajando en empresas, en multinacionales, y en concreto sobre todo en mujeres, porque yo me he dado cuenta que si nosotros en general tenemos esas microviolencias que nos hacen mucho daño y de las que nadie habla nunca y asumimos y normalizamos, pues le ponía ejemplo, yo en la publicidad sobre todo, donde yo he trabajado mucho, veía que yo por ejemplo iba a una entrevista de trabajo y a lo mejor iba en camiseta de vaqueros o a una reunión con un cliente, pero en cambio una mujer iba maquillada, bien vestida, tal. Obligamos a hacer ciertas cosas y no nos damos cuenta y las normalizamos, ¿no? Y ¿hasta qué punto podemos llegar a normalizar eso? Bueno, pues de eso va Inestables y La herencia de los Miller. Lo que pasa es que Inestables va en un código de suspense Hitchcock total. La herencia de los Miller va en tono comedia slapstick, tipo La fiera de mi niña, por ejemplo, o las películas de Billy Wilder, pues ese código, ¿no? Entonces he cogido un código muy cinematográfico para tratar esos 2 temas de manera muy diferente. Muy bien, pues muchas gracias. Una vez hecho ya las presentaciones vuestras y de vuestras obras, pues me gustaría preguntaros lo primero, ¿no? Porque un escritor o escritora, la primera decisión que tiene que tomar antes de ponerse con el folio en blanco es ¿qué voy a escribir? ¿Voy a escribir una novela? ¿Voy a escribir una poesía? ¿Voy a escribir una obra de teatro? En el caso de Carlos ya dice que él no hace eso, no piensa en escribir el libro, sino un guión. Pero me gustaría saber por qué habéis elegido o por qué os habéis decantado principalmente por vuestro género, ¿no? Por la novela, en tu caso. Bueno, en mi casa,
lo que se hacía la poesía. Pero yo lo que he leído mucho teatro, es cierto, yo he leído mucho de todo porque en mi casa había mucho de todo y era lo que había. Y ir a comprar un libro era algo, bueno, pues que se iban en los cumpleaños, se han comprado muchos libros en mi casa, era la feria del libro, pero no era como ahora que vas y compras y vas a Amazon. Yo tengo un hijo de 10 años y esto del día más, ya me lo he terminado, otro. En mi casa se iba a la biblioteca o cogía el libro que había en casa y en casa había muchísimos libros y es verdad que había mucho teatro, había mucha poesía, había mucha novela. Pero yo siempre he sido lectora, sobre todo de novela. Y quizás por eso fue por lo que me empecé a escribir. Lo primero que escribí realmente, el germen de mi novela, fue una prosa, un texto como en prosa poética que después está ahí metido en la novela, porque es como fue la semilla y a raíz de eso pues fue creciendo por arriba y por abajo, pero siempre con ese espíritu poético, pero con una estructura más narrativa. La verdad que sí es cierto que el teatro ni se me pasó por la mente, cosa que ahora sí se me está pasando, o sea, ahora sí estoy pensando más gente no, competencia no, que ya me faltaba, ¿no? Estoy pensando, no sé, en una versión teatralizada de mi novela, pero eso, el germen fue la poesía. O sea, en principio era un poema, en principio fue un poema y después se fue convirtiendo en novela y ahora pues la quiero convertir en una obra. Bueno, generalmente o habitualmente casi todo el mundo que escribe o ha escrito algo empieza casi siempre intentando con los relatos, ¿no? Creo que es como el género que da así como la puerta de entrada a la escritura. No sé si tú habías escrito algún relato también o... Sí, ha habido algún relato previo a la novela, sí. Ha habido algún... Así que no pasa. Sí. ¿Y en tu caso, Alba? A ver, yo es que en mi caso no sabía hacerlo de otra forma, ¿no? Que no fuese con la poesía. De hecho, hace relativamente poco se estrenó una obra de teatro que se llama El día que murió la poesía, donde yo participaba como actriz, y había una cosa que decía un personaje, ¿no? Que decía no puedo librarme de la poesía porque cada palabra que se produce en mi cabeza se poetiza, ¿no? De manera irreversible. Y eso es lo que yo he sentido generalmente. Yo he ido a escribir, no tengo 20 años, soy muy joven, entonces yo los relatos que he escrito han sido pues para el colegio y ese tipo de cosas, ¿no? Y recuerdo escribir los relatos y decir, Alba, deja de rimar, deja de buscarle ahí lo poético, porque no es lo que te tienes que enfocar. Y yo, de manera inconsciente, ¿no? Pues ahí iba. Entonces, creo que ha sido la forma en la que mi cuerpo, de manera natural, se ha podido expresar de una manera más sencilla. Y al final, pues con este libro, por ejemplo, con el último libro, he intentado tirar un poco por la novela porque llevo mucho tiempo queriendo contar otro tipo de historias, ¿no? O más bien de otra forma. Incluso, lo siento mucho con el teatro. Pero... Creo que he hecho un speech muy malo porque me he animado a... No, yo ya venía de casa, pero vaya, que me cuesta muchísimo yo la forma en la que siempre he conseguido expresarme, ¿no? De terminar y de decir, venga, vale, ha sido la poesía, y todo lo demás siempre se me ha escapado mucho más de las manos. ¿Y cuando has intentado hacer, en tu caso no ha habido ese intento de un relato? Claro, pero que de ahí luego lo que siempre salía una idea para un poemario, ¿no? Era como, para, y no podía parar. Entonces, de hecho, es algo que quiero, pues ya te digo, ¿no? Que quiero intentar trabajarlo un poco más porque hay muchas historias que quiero contar y no todas las quiero hacer a través de la poesía, que a mí me encanta, para mí lo es todo, ¿no? Pero quiero intentar otras cosas. Y sin embargo, lo que a mi cuerpo le sale natural es eso, ¿no? Incluso muchas veces expresándome, digo, por favor, qué intensa, hija mía, porque a mí me parece que estoy escribiendo un poema, ¿no? Mientras estoy hablando. Bueno, hay que dejarlo fluir, eso, hay que dejarlo fluir. Y en tu caso, Carlos, no sé si alguna vez has escrito algo más, si has hecho relatos, has intentado alguna novela o siempre has tenido claro que quería... Bueno, lo primero te quiero corregir una cosa que has dicho antes. Venga. Yo no me planteo...
o sea, la palabra guión en lo mío no. Has dicho guión antes, has dicho... ¿No son guiones teatrales? No, guión no. Guión es, o sea, el texto dramático es literatura. Ajá. Un guión se divide para realmente tener una historia, pero al mismo tiempo para tener una organización para un producto o un arte mayor que donde va a intervenir más gente. Una obra de teatro, aunque después hay una intervención del director, de los actores, se supone que está cerrada para que se cuente tal cual y no depende no es un producto intermedio, realmente es el producto final, aunque después se escenifique. Y de hecho literatura, no sé, a lo mejor ahora alguien hace guiones cinematográficos y me dice, ¿eso cambia literatura? Bien, bueno, vale, pero no. Perfecto. No, pero ¿sabes por qué? Porque el guión obviamente no deja de ser una planificación, ¿no? Exterior, día, no sé cuánto, tal, hay detalles técnicos. En la literatura dramática no tiene por qué haber ningún detalle técnico. Yo puedo hacer una obra con acotaciones o sin acotaciones, o solo con diálogo o con lo que quiera. O sea, Shakespeare escribía y cambiaba el escenario cada tres y no explicaba cómo se cambiaba el escenario. Es decir, podría hacer obra dramática solo para que se lea. Y dentro de 50 años alguien consigue ponerlo en las tablas, pues que la ponga. Un guión es parte de un proceso de trabajo que termina en una película. Y eso yo creo que es diferente. Hecha anotación mental. No, pero es verdad que porque mucha gente, ¿es tu guión? No es lo mismo, no es... ¿Y qué me has preguntado? Sobre cómo empecé. Si alguna vez, o sea, si siempre has tenido claro que querías escribir teatro o has probado con otros géneros. Yo siempre he querido escribir desde pequeño. Y además de pequeño yo leía mucho a Tintín y Tintín era periodista y yo veía que viajaba mucho y escribía poco. Y decía, yo quiero ser Tintín, porque no le veo escribir mucho y tal. Y entonces, en realidad, mi primera ilusión fue ser periodista. Después te das cuenta que, obviamente, y he sido periodista y soy periodista. Y después he hecho publicidad y he escrito para publicidad. Y al principio, pues cuando tenía 14, 15 años, pues escribía lo que sentía y lo escribían... Pero, por ejemplo, yo cuando tenía 14, 15 años no era capaz de escribir algo más de una página. Me costaba muchísimo, ¿no? Y cuando escribes para otros, escribes para ti, escribes para tal, escribes historias, poco a poco yo creo que te vas dando cuenta de dónde encaja más lo que te apetece, ¿no? Y a mí el teatro también me había llamado mucho. Mi madre me llevaba al teatro siempre, todas las navidades, y a mí me fascinaba el hecho de que lo que estaban diciendo los actores lo había escrito alguien, ¿no? O sea, ese subidón que después a mí me pasó, de escribir una línea y de ver a un actor diciendo mi línea. Algo que yo había pensado en mi casa, solo, tal, y de repente se convertía tiene un eco colectivo, ¿no? Es personas escuchando a otras personas contando una historia, ¿no? Y eso, con eso te remontas a la Biblia, o sea, eso que es muy ancestral, ¿no? Entonces, eso siempre me ha llamado, ¿no? Eso siempre lo tenía ahí, pero hasta que encontré ese camino donde decir, me atrevo al teatro, ojalá lo hubiese hecho con 20 años. O sea, yo con 20 años, ojalá me hubiese ido a la Resada a estudiar y tal, pero yo con 20 años tenía la autoestima de un colibrí. O sea, no pensé que en la vida jamás yo pudiera escribir teatro, que alguien lo pudiese ver, o sea, cero patatero. Y yo creo que lo que ha hecho el ser una generación, la nuestra, la mía, tengo 40 años, una generación en permanente crisis constantemente, porque yo salí de la universidad, como todos de mi generación, y de repente, una crisis, la crisis de la vivienda, la crisis de no sé qué, la crisis de tal, la crisis de no sé cuánto, y no estás nunca estable, es que al final te arriesgas a hacer cosas, te arriesgas a salirte de tu camino. Y para mí ese camino fue el teatro, ¿no? Es decir, bueno, pues quiero apostar porque lo que yo escribo lo puede ir a más gente. Y eso es lo que te puedo contar en mi proceso, que es un follón de muchas cosas, pero que creo que en realidad se asemeja mucho a lo que casi todo el mundo le pasa cuando se atreve a escribir, que una cosa que escribas y otra cosa es que te atrevas a escribir para los demás. Ese paso es el definitivo, yo creo. Claro. Mira, tengo algunos datos aquí para seguir dando pie a algunas reflexiones, y yo voy actualizándolo, ¿no? Porque esto cada año sale un informe del mercado del libro, y el que tengo es del año pasado porque sale en julio, o sea que estamos a puntito de conocer el de 2024, pero hay algunos datos que son bastante espectaculares. Cada día se publican en España 250 libros, son muchísimos, pero es que en el mundo son 2,2 millones de libros al año.
Y de estos 2,2 millones de libros al año, la literatura representa menos de un 25%. El resto, o sea, la gran mayoría son textos, libros de texto, mira, lo tengo por aquí, ciencias sociales y humanidades, científicos, técnicos, textos libros escolares, textos universitarios, religión, infantil y juvenil, que no sé por qué no lo meten ahí, ocio y tiempo libre, diccionarios, agendas, etc. O sea, el 25% puede ser lo que estamos hablando aquí, ¿no? No ficción, o sea, ficción, perdón, literatura, poesía y teatro, que no es muchísimo, pero este porcentaje supone el 20% de toda la facturación, que es mucho, o sea, mucha gente compra libros, ¿no? Estos son como, bueno, las cifras que las estoy yo aquí mezclando, pero es un 20% de la facturación. Ahora, vamos a ir a los géneros. El género que más se vende, como os podréis imaginar, es la novela, pero es que la poesía ha subido en el último año más de un 12%, o sea, la poesía está en auge. No cuentes lo del teatro. Sí, te voy a decir... ¿Que te acabo de sacar un libro? No me quiero... Es peor todavía, es que buscando datos de teatro es que ni aparecen. Claro. Perdona, solo quiero decir, es que probar a ir a una librería y preguntar por una sección de teatro. Sí, es que no Es que muchas veces ni siquiera hay. Es que no hay. O sea, en contadas librerías he encontrado sección de Cuando teatro. hay solo hay clásicos, no hay casi nada de contemporáneo. Porque, bueno, se publican, y esto me ha parecido mucho, en España 400 libros de teatro al año, me ha parecido una cifra bastante alta, pero ¿Cuántos de esos libros son originales? Eso ya no me lo han dicho, pero quería deciros que ha bajado la novela negra, que ha sido como en España de las reinas de la lectura, ¿no? Y ahora viene aquí una pregunta así un poquito, porque bueno, ahora hablaremos de que no se compra teatro, no se publica casi teatro, pero siempre se ha hablado, ¿no? Por lo menos en los círculos literarios, que la poesía era uno de los géneros más complicados por todo lo que tiene de casi de talento innato, yo creo, que es como que te tiene que salir, ¿no? Que es difícil estudiarlo o formarse para ser poeta, que es algo que te viene como muy dado. No sé si en tu caso tú sientes que tiene una dificultad extra, si a ti que te sale natural entonces no lo vas a notar, pero ¿crees que la poesía es el género más complicado? A ver, yo es que por ejemplo soy de la que piensa que todo el mundo puede aprender, no todo el mundo puede, o sea, nada es exclusivo de creo que todo el mundo puede y debería, ¿no? Si le nace, lanzarse a intentar aprender o hacer cosas nuevas, lo que quiera. Que la poesía puede ser complicado porque de hecho no hay muchos cursos, ¿no? De poesía que te enseñen, de novelas hay un poco más, tampoco hay especialmente un montón, ¿no? Pero hay menos, se ve menos, entonces claro, es más difícil estudiarlo, pero también se puede estudiar, claro que sí. Lo que pasa es que sí que suele ser un tipo, ¿no? De un género que aunque no lo estudies no suele ser tan catastrófico, me refiero, ¿no? Tú puedes escribir una novela sin haberlo estudiado, sin saber casi lo que estás haciendo, ¿no? Por intuición, y puede salir algo chulo, ¿no? Con la poesía puedes hacer lo mismo y tienes más seguridad de que en la poesía te salga algo más guay de primera que el de la novela. A mí, de hecho, me parece hasta más fácil la poesía como tal, porque creo que es algo que permite tanto, ¿no? La novela, siento que además la gente son mucho más cuadrados, ¿no? Con lo que está bien o está mal en la novela. En la poesía creo que cada vez más nos abrimos a diferentes tipos de poesía, ¿no? Y diferentes como gente, ¿no? Que puede haber que la escriba. Entonces yo creo que para mí por lo menos, y por lo que veo, además del tipo de poesía que se vende y todo eso, es poesía muy innata, muy de las personas, de lo primero que te sale al escribir. Ya van mejorando, ¿no? Conforme van pasando los años, pero por ejemplo, mi primer libro es el libro del que más ejemplares he vendido, ¿no? Y para mí es una mierda, porque es un libro que me salió a mí de manera innata, ¿no? Sin darle mucha vuelta, con 16 años, desde los 12 hasta los 16 años. Ya ves tú, yo con 16 años que iba a escribir, ¿no?
pues lo que me salía con esa edad, y la gente lo ha abrazado y lo ha aceptado y le ha gustado, porque creo que la gente es muy abierta a la hora de leer poesía. Sin embargo, a la hora de leer novelas creo que es más complicado, que la gente te lea siendo alguien que no es conocido, ¿no? Es más complicado, creo, y que además acepte esa forma, ¿no?, en la que tú escribas la novela, cuando no lo haces de la manera corriente, ¿no?, de la manera enseñada. O sea, que por un lado es más libre la creación de la poesía y por otro lado, ¿tú crees que es más fácil, por alusiones, conectar con la poesía que con la narrativa? Yo pienso lo que ha dicho Alba, me parece que el género novela está como súper encorsetado en unas, bueno, lo que siempre hemos estudiado, ¿no? ¿Cómo es? Inicio, nudo y desenlace. La poesía es mucho más libre, lo que tú has dicho antes, que ha escrito la Constitución 16, que cómo ha podido ser que no leyese la gente, pues yo pienso que precisamente por eso, porque es algo que será probablemente muy universal, porque nace sin haber sido encorsetado en ningún sitio, sin que nadie lo haya manipulado, sino que es algo natural, que nace de forma natural. Entonces pienso que ahí la poesía puede llegar más fácilmente. Después está evidentemente la poesía más, por llamarlo de alguna forma más formal, ¿no? O más culta, más clásica, aunque se siga escribiendo ahora, pero más, por ejemplo, yo en mi familia tengo los dos ejemplos. Mi padre escribía más quizás desde el corazón que desde la mente. En cambio, mi hermano escribe sonetos sobre todo, entonces pues está todo muy estructurado y no sé, a mí me llega más la parte, me gustan muchísimo los dos. Esto se está grabando, ¿eh? Me encantan los dos. Además, está muerto, o sea que, en fin, mi hermano me encanta cómo lo hace. Y después, con respecto a la novela, yo me he dado cuenta de la dificultad, por lo menos lo difícil que es para mí, el intentar seguir esa estructura tan rígida, porque yo en mi novela se conduce a través de las emociones que va sintiendo la protagonista, de cómo ella se va sintiendo, como mi novela es como un pensamiento, es como va ocurriendo el pensamiento de manera natural, o por lo menos es lo que he tratado de hacer, es como se va desarrollando el pensamiento de manera natural en una persona que ha sufrido una pérdida, y a partir de esos pensamientos pues se va a otros momentos vitales, tiene otros recuerdos, otras emociones, otras sensaciones. Lo que ve se tiñe de esas emociones que siente en cada momento. Entonces, por eso es muy difícil meterla en esa estructura, es muy difícil. Tengo que poner un final, ¿dónde termina esto? ¿Cómo termina esta vida? Si es un discurso mental. Y entonces por eso quizá pienso, como tú dices, ¿no? que nace, que ese tipo de forma de contar, que creo que conecta bastante con las personas porque es algo muy emocional, muy, muy humano, es más fácil quizás de llegar a un público que una cosa más formal, que es difícil de leer y de entender, que también está muy bien, pero que es verdad que para llegar a un público más amplio tiene que ser algo que conecte y que formalmente no digo que sea fácil escribirlo, ni muchísimo menos, pero que al final conecta más sin tener que seguir esas estructuras, sin tener que buscar en cada frase 18 metáforas, 18 sentidos y además que se metan en una estructura clásica. En fin, que yo pienso que las dos cosas, tanto la novela como la poesía, pueden seguir los dos caminos, pero que pienso que esa emocionalidad que quizá le damos más también puede ser las mujeres, porque tenemos otra forma de enfrentarnos a la realidad, de analizar la realidad. Creo que casa más, ¿no?, con esa forma menos formal. Sí, yo creo que al final la poesía no deja de ser, o sea, te permite ser más libre, ¿no?, que la novela. Y también igualmente soy de las que piensa que
que deberíamos, ¿no? Si lo sentimos así, enfrentarnos a desafiar todas esas reglas que tiene la novela, igual que en un principio, por ejemplo, cualquiera de hace 10 años, ¿no? Alguien coge mi libro y se ríe en mi cara cuando yo digo que eso es poesía, ¿no? Para nada. Y la poesía hace tiempo ya empezó a romper todas las reglas que tenía la poesía implícita, ¿no? Como son los sonetos, ¿no? La métrica, la rima, y creo que con la novela también se podrá hacer lo mismo, pero a día de hoy en la poesía se permite mucho más, una libertad, y eso para mí, por ejemplo, lo hace mucho más fácil. Bueno, de hecho, ese crecimiento del 12 y pico % de la poesía en el último año, de la venta de libros de poemas, ha sido precisamente por los jóvenes, que son los que yo creo que llamados también por esta nueva ola de poesía, ¿no? Más libre, que conecta mejor también con los jóvenes porque se expresan pues, con un lenguaje quizá más cercano o más de la calle o más desde el sentimiento, ¿no? Desde las entrañas, es lo que está haciendo que la poesía resurja. O sea que bienvenida, ¿no? Esa nueva tendencia a dejarse expresar como te sale. Yo de hecho pienso que ese crecimiento, ¿no? de lectura de la poesía tiene mucho que ver también muchísimo con las redes sociales, porque al final los jóvenes de ahora son jóvenes que sienten y padecen, ¿no? Cosas que ahora con las redes sociales podemos compartir, podemos expresar. Tenemos la posibilidad de crear un libro sin necesidad de nadie, lo autopublicas por una página web y ya está hecho, ¿no? Tienes la posibilidad de subir un vídeo sin que te cueste dinero, sin que no sé qué, donde tú expreses algo y lo compartas y alguien lo reciba, ¿no? Y se siente parecido, y entonces ya de ahí va creciendo todo eso. Antes los jóvenes sufrían y padecían, pero se quedaban en su casa, ¿no? No había un móvil que les conectase a una red social donde pudiesen subir y conectar entre ellos y crear algo de manera sencilla. Antes era mucho más difícil hacer todo eso, ahora es más fácil publicar un libro para gente que quiera hacerlo y no tenga pues, dinero para ello o lo que sea, y es más fácil compartir ese libro también, ¿no? Que llegue a más gente. Gracias a las redes sociales. Entonces yo creo que todo ese crecimiento, ¿no? de la poesía tiene que ver con todas esas personas que ahora somos jóvenes, que al igual que los de antes sufrimos y sentimos, hacemos algo con eso y creamos un libro porque lo tenemos fácil para hacerlo y encima lo podemos compartir, ¿no? Y que además pues, podemos llegar a tener mucho alcance. En redes sociales, si te metes ahí, hay muchísima gente, sobre todo jóvenes, que escriben poesía y la comparten y que venden muchísimos libros de poesía, y es precisamente por eso, por las redes sociales y el alcance que te dan, la posibilidad de compartir lo que estás sintiendo tú, que lo sientes tú y la gran mayoría de los jóvenes, y al igual que antes, lo que pasa es que ahora se puede compartir. Voy a comentar una cosa. Con lo que no había tenido nunca ese punto de vista en las redes sociales, es verdad que tampoco he hablado con gente de tu generación, pero es verdad, no lo había visto así. Eso, las redes sociales en nuestro caso son lo que eran las libretas donde, bueno, el A mí no me mires, yo soy de la generación de... Porque... Pero precisamente por eso le estoy diciendo que tu generación, que no es la de ella, que es 20 años... No, yo digo que soy de ella, que no me... Vale. Como si pudiera colar eso. Sí, si no hubiera dicho antes tu edad... Pero que es eso, que tu generación y la mía, ¿no? Esas cosas las escribíamos en libreta y a lo mejor se lo contábamos a una amiga o a un amigo, igual lo compartíamos, y ahora vosotros tenéis esa posibilidad de escribirlo de forma totalmente pública. Y compartirlo con el mundo. Yo me acuerdo que yo tenía una libreta que escribía ahí mis cosas, y aparte yo me escribía cartas con una amiga que vivíamos en el portal de enfrente, pero nosotras fuimos a sacar al perro y nos dábamos nuestras cartas, y ahí hay un ejercicio de creatividad importante. No eran cartas, pues hoy me da, no, eran pura emoción. Yo me gustaría a mí leer esas cartas, pero es eso, esas cartas que nos escribíamos en lo que vosotros ahora, o esas libretas que rellenábamos, en lo que vosotros ahora escribís ahí, En lo que nosotros ahora publicamos. Claro, publicáis. Qué bueno. Bueno, pues de los sentimientos, del auge de lectores en este sector, vámonos a la acción, por otro lado, ¿no? Y a
que casi no existen datos de cuántas personas, cuánto se vende, ¿no? O se publica en teatro al año. ¿Por qué crees que no tiene tirón actualmente el teatro, siendo que venimos de un país donde el teatro tuvo su siglo de oro? Bien hilado, pero me habéis dicho que me he equivocado de género, ahora me llamáis viejo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, yo sí me siento muy conectado con lo que tú dices. Lo he dicho antes, que pues claro, seguimos en crisis, es decir, que llevamos 25 años en crisis. Lo que para mí fue el cambio analógico digital, pero que provocó un derrumbe de muchas más cosas a nivel de estructuras artísticas. Por ejemplo, que gente que a lo mejor teníamos 29, 30 años dijésemos, quiero estrenar una obra. Y dijésemos, ¿por qué no? ¿Sabes? El teatro, lo bueno que tiene, o lo malo de que ahora sea algo quizá más nicho que lo que era antes, es que te permite una libertad a la hora de tener filtros, o sea, tiene menos filtros que quizá lo que se ha convertido ahora en la industria de la novela o de la poesía. Que también eso yo creo que me hace rechazar un poco el meterme en otros géneros. O sea, el pensar que a mí me tiene que validar 15 personas que van a opinar de mi trabajo, que no sé cuánto, que tal, no sé qué. Creo que eso no pasa nunca en la historia. O sea, nos estamos acostumbrando a una cosa que antes, obviamente, siempre ha habido impresores, siempre ha habido... pero creo que la intervención ajena a la creación artística como la que hay ahora no existe. Ahora mismo es muy claro que lo que se hace es un producto, un negocio. Y creo que el teatro todavía, obviamente tenemos que llenar las salas, es otra cosa, ¿no? Pero yo tengo que convencer a mis actores, a los actores, y tengo que convencer a una persona que tiene una sala de teatro. Y en eso sí considero que me mantengo en una libertad artística por lo menos suficiente para mí. Creo que la perdería mucho más si me enfrentase a la novela o la poesía. Pero que este salto que di yo, cuando también había escrituras en el teatro y se derrumbaron, porque al final buscamos textos nuevos con menos personajes, que cuesten menos, no sé cuánto, y entré yo a hacer eso, es un poco lo que ya cuenta con la poesía, y yo lo he visto en autores que empezaron en Twitter, básicamente, haciendo poesía y de repente venden muchísimo. Y yo en esto haría también una diferencia. Yo estoy muy a favor, cosa que muchos profesionales de ciclos anteriores no, los que ellos consideran que eran los profesionales, y esto no es profesional y tal, y hay como una intervención de gente ahora nueva y tal. Yo considero que todo el mundo es lícito para escribir y publicar, y es una expresión artística, y creo que por eso tiene tanto auge, porque todo el mundo al final quiere expresarse, y eso es lo bueno, pero eso no significa que todo sea bueno, ¿sabes? Y lo digo incluido Menda, Lerenda. En el sentido de que porque salga en Twitter y tenga 1 millón de retweets, no me parece, no lo digo por ti ni por nadie, lo digo porque estamos también confundiendo escaparate o amplitud o audiencia con calidad, y tampoco. O sea, yo estoy a favor de que todo el mundo que pueda publique o se exponga o se exprese. Otra cosa es que creo que también falta mucha revisión de lo que ha hecho las generaciones pasadas. Decía alguien que escribir realmente es un diálogo con la gente que ya no está. Estamos escribiendo sobre los mismos temas desde hace 5.000 años, y ese diálogo establece primero el que tú escuches a esas personas que ya no están y que han dejado sus cosas escritas, y creo que eso falta. Creo que ahora veo cosas que parecen como muy novedosas y digo, pues esto ya lo he hecho, ¿sabes? Y con eso no sé si he respondido algo de tu pregunta o... Está siendo la tónica habitual, que ¿sí? te la tengo que repreguntar. No sé, pero ¿qué más me ha preguntado? No importa, te voy a hacer otra. Ya que eres tan libre, por eso elige el teatro, porque escuchándote pensé, qué curioso, porque las salas están llenas, las obras de teatro habitualmente, por lo menos las que yo voy, igual voy solo a las más comerciales, pero las salas suelen estar llenas y se venden entradas de teatro. No suelen, mira, si tú te vas a la media de funciones que tenía a lo mejor la compañía de Lara en los años 50-60, no bajaba de 50 funciones, 50 a 100 funciones, haciendo 2 funciones muchas veces diarias. Creo que la media de funciones global de España leí hace un informe, creo que no llegaba a 12 o a 15. Claro, es que nosotros estamos viendo las producciones, claro, el Centro Dramático Nacional, no sé, bueno, eso está todo lleno, pero fíjate cuántas funciones hacen. Hacen 2 semanas de funciones, 3 semanas, después andan en gira una vez en cada sitio. En Málaga viene una función y se va.
muy difícil que repita función. Yo lo que creo es que hay en teatro, esto sí que es algo, creo que es muy... El resto, la poesía y la novela tienen un sector privado muy fuerte. Hay editoriales, no sé, el Estado no está tan intervenida como por el Estado. El teatro sí, los teatros más importantes en provincias, el teatro es municipal o provincial o lo que sea. Y eso provoca que no haya un desarrollo privado como había antes. Antes había teatros privados en muchos sitios, ahora no, en Madrid pues todavía, pero claro, te obligan a una multiprogramación porque ¿quién compite en enero cuando sale el Centro Dramático Nacional con una obra con Carmen Machi, no sé cuántos tal y con 12 personajes? Es imposible. O sea, mis obras todas las obras de los autores contemporáneos tienen 2, 3, 4 personajes por una cuestión económica, porque si no, ¿cómo las montas? Es imposible. Entonces creo que ese factor está influyendo ya en la propia creación artística escrita. Es decir, como sé que no la producción o las funciones van a ser X, tal, pues tengo que adaptarme, y eso es una pena, porque Jardiel Poncela hoy pues haría obras de 3 personajes y sería un genio seguramente, pero bueno, también está bien tener obras de 15 y que puedan tener salida, ¿no? Y al resto, que ya como puedes estar... No, pues sí. Pero hablo de Jardiel Poncela, Jardiel Poncela decía que cualquiera realmente puede ser un buen escritor, en el sentido, lo decía por el teatro, ¿no? Pero creo que tú puedes escribir con faltas de ortografía y te pueden montar la obra, ¿no? Y puede ser buena, puedes tener actores buenos, puede salir algo... O sea, no es tan importante eso. Lo importante es un ritmo interior que provoca que eso, pues eso, tenga ese tempo que necesita la novela, la poesía y el teatro. Y eso no lo tiene todo el mundo. Eso creo que no se estudia, eso creo que es a base de leer mucho y a base de escribir mucho, pero creo que eso es lo principal. ¿Y qué tiene que leer un buen escritor de narrativa dramática? O sea, ¿tú qué lees y qué te hace escribir bien? Pero... Esta te la tenía que haber dicho antes, algo para que te la prepararas. Yo creo que hay que leer de todo. Y creo que era Robert Capa, que decía que para hacer buena fotografía lo que había que hacer era ver mucha fotografía, ¿no? Y creo que todo el mundo tiene eso interiorizado, porque todo el mundo, a lo mejor no sabes explicarlo. Y esa es la parte entre a lo mejor una persona, un escritor muy técnico y, ¿no?, un umbral, y yo, ¿no? Pues umbral te puede decir esta palabra, no sé qué, y yo siento que eso, ¿no? Los poetas son muy instintivos también, o sea, sientes que esto, aunque sea un poquito más bruto, menos bruto, más sofisticado o no, está ahí. Entonces yo creo que hay que leer de todo. Yo leo mucha novela negra, por ejemplo, a mí me gusta mucho la novela negra. También veo mucho cine, creo que todo el mundo está atravesado ahora por el cine, muchísimo, todos nuestros autores contemporáneos están muy atravesados por eso, y sobre todo creo que hay que ser una persona muy curiosa. O sea, es muy difícil que seas un buen escritor si, creo yo, o sea, a mí nunca me ha funcionado, ahora hable en ellos, a mí nunca me ha funcionado lo de escribo de 9 a 2, yo veo muchos escritores que hacen eso, escribo de 9 a 2 en mi casa, y por la tarde me voy a la piscina, pero todos los días me voy a 2, esa disciplina, no. Yo escribo viendo, yo escribo en mi cabeza, miro, observo, leo, tal, no sé cuánto, y de repente me paso 2 meses vomitando todo lo que tengo aquí, pero la escritura parte de un proceso interno. Y creo que eso no se puede, no puede una disciplina que te lo pede, pues es mi opinión. Si te oyera Vargas Llosa, Ya. se revolvería ahora. ¿Qué tiene que leer alguien para escribir una buena novela? Porque hay que leer de todo y leer mucho. También pienso eso, que no solamente leer, quiero decir, la creatividad no está solamente en los libros, también en las películas. Hacen muy buenas películas, hacen muy buenas series, ese lenguaje audiovisual también te ayuda quizás a ver las cosas de otra forma como las ves normalmente, a sentirlas, a contarlas. Yo pienso que también, no sé si por lo que ha dicho Carlos, es muy importante aprender a contar y aprender a no contar. Quiero decir, no puedes contarlo todo, porque entonces lo primero que estás tomando al lector como un imbécil, ¿no? No, porque dice, bueno, aquí te voy a dar todo machacado,
ir entendiendo lo que le vas contando, pero callando parte de ello. No es ya que el lector cree, sino que llegue a la misma lectura o a la misma conclusión que tú has llegado, pero a través de esos silencios, a esas emociones que tú quieres transmitir, pero a través de los silencios de lo que callas. Me parece súper importante eso, y esa forma de entender las lecturas o lo que se escribe, yo pienso que viene de leer mucho. El lector más joven de la sala. Pues sí, la verdad. ¿Se entraron o no? Y pienso que eso, que de leer mucho y leer desde muy pequeñito, que es muy importante también, porque es cuando realmente estás asimilando la lectura como algo normal y no lo estás haciendo como ahora se hace mucho también en las redes, que me parece horrible. Yo es que soy súper nueva en esto de las redes. Lo de mis lecturas del mes. Este mes me he leído 28 libros o 12 y la otra, ay, pues yo me he leído no sé cuánto, que sabe que eso me parece leer por número o por no sé cuántas páginas leídas este año. Pues yo he leído lo que a mí me ha apetecido leer. De hecho, leía por lo que había en mi casa, lo que he dicho antes, pero miraba por detrás el libro, vale, sí, y me lo intentaba, y si no me gustaba me lo terminaba. Además eso ya no lo hago, porque ya me va quedando menos tiempo de vida para leer, pero pienso que grande es para de verdad, ¿no? Sí, es un lector, ese sí que es un lector. Todas las noches, hora y media, con 2 cuentos. Claro. Pero eso es súper bueno, a mí Sí, yo con mi claro. hijo y conmigo también lo han hecho. Y pienso eso, que al final de todas esas cosas de contar, y que tan importante el contar, que a lo mejor eso también lo tiene el teatro, ¿no? El contar cosas en voz alta, esa transmisión oral, sobre todo a los niños y a los no niños. Pero a los niños les gusta tanto, mi hijo tiene 10 años, lee de sobra él solo, pero nosotros leemos muchas veces juntos, yo le leo, porque, no sé, es un vínculo muy bonito el que se crea, y además también, conforme van creciendo, hay veces que pueden leer más de lo que ellos se atreven, por decirlo así, pero si no, tú puedes irles leyendo cosas para más mayores, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos leímos La historia interminable, pues a lo mejor tenía Martín 7 u 8 años, claro, él leía trocitos, se cansaba y yo se lo iba leyendo y él le encantaba, lo vivía, y yo creo que esa manera de transmitir la lectura es muy importante, y al final pienso que eso, que hay que leer de todo, y pienso que hay que leer literatura, por decirlo así, consagrada, no quedarse en lo que más se vende ahora mismo, en lo que más se publica, que a mí también me gusta mucho la novela negra y todo eso. Por supuesto que yo he leído muchas, y además he leído novela negra de hace muchos años, escrita por autores de hace muchos años, no ya el boom que hay ahora, que también he leído cosas, pero leer de todo, igual que me he leído novelas románticas de estas, por ejemplo La dama de las camelias, que yo la recuerdo que me la leí como una cursilada con piano, pero que La dama de las camelias es un buen libro y ahora sería maravilloso para muchas personas que están tan enganchadas con la novela romántica. Hay que leer de todo y cosas, atreverse con las cosas escritas más antiguas. Bueno, estáis ahí abriendo un melón que no vamos a abordar ahora entre qué es buena literatura y si lo importante es que se considere buena literatura o que conecte con muchísima gente y al final tenga muchos seguidores, que me parece que son cosas diferentes y que además podrían abrir un debate también bastante grande aquí y que necesitaríamos otra hora. Pero en tu caso, Alba, y por ir concluyendo, ¿cuáles son las lecturas de las que tú has bebido y que crees que te han influido a la hora de escribir poesía? Bueno, la verdad es que no te sabría decir exactamente. Yo siempre he sido una niña que ha leído un poco pues lo que ha encontrado, ¿no? Pues a veces lo que ha encontrado son cosas que estaban más a la orden del día, ¿no? Poetas actuales como Alberto Ramos, ¿no? Es un poeta muy conocido de España, también es de Málaga, y me inspiró muchísimo a mí para escribir mi poesía.
pero es que he leído a todo tipo de personas, desde más conocidas, menos conocidas, gente que no me sé ni el nombre ni el libro que me he leído, ¿no? Pero simplemente lo descubrí, me llamó la atención y lo compré. Ese tipo de cosas. Yo creo que no hace falta, creo que no se trata de buena literatura, mala literatura a nivel general. Por ejemplo, creo que no se trata de a qué gente leer para poder escribir, no, se trata para mí de lo que sea buena literatura para ti, ¿no? Creo que la buena literatura es algo completamente subjetivo, no hay, creo que no se puede, ¿no?, clasificar esto es bueno, esto es malo, esto será bueno para alguien, esto será lo malo, será bueno para otro alguien, ¿no? Y creo que lo que a mí, por ejemplo, me ha inspirado como ha sido leer poesía de Alberto Ramos, o leer en general, o ver a gente crear en general, ¿no? Ver a gente actuar encima de un escenario, ver a gente cantar sus canciones, ¿no? A mí me ha inspirado y ha hecho que tenga más interés en crear yo algo mío, ¿no? En sacar lo que yo tengo dentro a mi manera, la manera en la que yo podía, que era pues, sobre todo escribiendo. Y creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Descubrir cosas nuevas, lo que cada uno sienta que necesite, que quiere descubrir, y beber de ello, ¿no? También para que nazca de ti ese interés en crear algo tuyo, que creo que es algo súper mágico, ¿no? Desde luego el inspirarte a crear, no el hecho de que te entren ganas de crear cuando ves lo que han creado otros. Oye, ¿te planteas escribir canciones? Porque como también con esta nueva corriente, ¿no?, de que los poetas son cantantes, los cantantes escriben libros de poesía, ¿te lo has planteado también o te sale alguna de esas creaciones con melodía? Claro, o sea, yo he escrito canciones y eso, ya que esas canciones me dan una de la luz, no. Pero sí, claro que sí, pero igual yo me he lanzado, ¿no? Es que empezar a escribir una obra de teatro, ¿no? Me he lanzado a empezar a escribir... No, pues empieza otra cosa. Una novela. Claro, o sea, yo me lanzaba a escribirlo todo porque siempre he tenido mucho interés en crear y en crear a nivel de pintura, de baile, de canciones, de escritura, a nivel de crear como actriz, ¿no? Lo he tocado un poco todo según me ha apetecido. Siempre he sentido que soy capaz, ¿no?, de escribir un libro, porque ya me lo he demostrado, ¿no?, y que creo que tengo cierta calidad en ello, o por lo menos para mí, ¿no? No estoy tan segura de todo lo demás, ¿no?, de mi calidad como escritora de teatro, ¿no?, de mi calidad como no sé, creadora de una coreografía de baile o ese tipo de cosas. Entonces, yo he intentado y he escrito canciones y melodías al piano y ese tipo de cosas, pero no son cosas de las que me sienta orgullosa o que yo sienta que son de verdad cosas que valgan la pena. Bueno, ya tienes mucho tiempo por delante, así que ya veremos a lo mejor un disco, o bueno, un disco ya no, cancioncitas sueltas, singles. Hay una cosa en la que habéis coincidido y que yo creo que es fundamental para la literatura y para muchas cosas en la vida, ¿no?, que es tener interés, curiosidad, tener como una mente abierta, ojos curiosos y mirar lo que nos rodea y inspirarse de ello. No sé si queréis hacer alguna pregunta a vosotros, a alguno de ellos, nadie. O si aquí entre vosotros queréis preguntar a alguno de vuestros compañeros, alguna cosita. Bueno, más que preguntar, a mí me gustó una cosa que ha quedado ahí un poco en el tintero, que es lo de la narrativa de mujeres, que a mí eso me parece muy importante, lo has dicho tú, creo, porque he leído toda una teoría preciosa que se llama teoría del cuenco o algo así, igual no se me acuerda el cuenco, pero queda bien. Teoría del cuenco, yo sí, que básicamente lo cuenta así de una manera como muy gráfica. En la época donde vivíamos en las cuevas, pues claro, realmente casi todo el trabajo alimenticio lo hacían las mujeres en la recolección, las habas, las semillas, el tal. Pero claro, cada 3 meses los hombres se iban a matar un mamut y claro, volvían con una historia increíble, ¿no? La lanza, la sangre, no sé cuánto. Entonces la gente se ponía alrededor de ellos a escuchar esa historia y después esa historia la plasmaban en las paredes, una historia que tenía un comienzo, vamos al de lo desconocido, ¿no?
un nudo, el mamut y la lucha, el amor de tal, y un final, ¿no? Y creo que ha quedado esa estructura primero de la violencia, porque realmente, ¿cómo contamos la historia? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 70, no sé cuánto. No contamos lo que pasa entre medias, que muchas veces no había guerras, había cosas cotidianas, cosas... Y además ha quedado esa estructura un poco de que siempre va a haber un final con un viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe y tal. En cambio, podíamos haberlo hecho de otra manera, podíamos habernos fijado en esas mujeres que mientras los hombres estaban haciendo eso, estaban creando sus cuencos de barro para que la alimentación que cogían sea más eficaz y se guardase más tiempo y no tener que ir a por el mamut a sacrificarse y todo eso, ¿no? Entonces me gustó mucho esa teoría y creo que estamos redescubriendo una narrativa creada por mujeres que se sale del estándar masculino histórico normal, y sin irme a mucha ideología de nada, creo que es básicamente eso. Y a mí eso me gusta, y por eso creo que la pregunta que yo haría es precisamente qué influencias a nivel de relato habéis tenido vosotras, porque si me preguntas a mí, pues he tenido desde Oliver y Benji, que es el viaje del héroe y tal, hasta lo más, ¿no? O sea, estamos hablando del viaje de los griegos, no sé qué, la Odisea, todo eso viene de todo lo que es ahora. Claro, pero esa influencia, yo creo que al final las tenemos todas, la tiene el hombre y la tiene la mujer. Esa influencia en el relato, como se ha contado, la tenemos todos y todas. Yo pienso que me ha gustado la teoría esta, de no haber escuchado la del mamut, y que narraban su historia con su inicio, su desenlace, y eso, y que las mujeres quedaban haciendo cuencos y hablando entre ellas y contándose, pues, por ejemplo, no sé cómo se daban cuenta en aquel momento que le faltaba la regla, pues me falta la regla, pues no sé cuánto, pues estás embarazada, pues a fulanita le dolió cuando tal, pero no te preocupes, pero no sé cuánto, pues me siento triste o me siento contenta, o mi hijo se ha ido a cazar mamuts y estoy muy preocupado por él. Nosotras quizás narrábamos eso, narrábamos más las emociones que la gesta, ¿no? La gran caza del mamut. La épica. Exacto. La épica, eso es. La épica quedaba ahí, y después, pues claro, la épica, pues llegaban los hombres, el hombre lo cuenta y la mujer pues lo escucha y calla, y al final yo creo que esa narración pues se va quedando ahí, y ahora y hace muchos años ya que van saliendo pues voces de escritoras que narran las cosas de otra forma. Después también, por otra parte, está la literatura oriental, que no sigue esos cánones tan marcados, ¿no? Pero no te parece que hay una dopamina con la épica tan grande, o sea, los Vengadores 2, los Vengadores 3, los Vengadores 4, hay emociones, no hay, o sea, estamos todo el rato que cada vez que hay incluso creo que cada vez que hay una historia de una mujer contada de una manera, con lo que he dicho, emocional, bueno, de un hombre, pero con no esa narrativa masculina, parece que ya enseguida me aburro, ¿sabes? Y creo que es necesario acostumbrar a la gente joven a acostumbrarnos a tener esa... Porque claro, no podemos estar en la épica todo el rato, eso es dopamina... Hoy escuché la SER que estrenaba la última de... Yo me creía que eso ya estaba más que pasado, la de Tom Cruise. Sí, es imposible. Y ha dicho que va a seguir actuando hasta los 100 años con Misión Imposible. Bueno, esta es la última, ¿no? Dice que esta es la última, por lo menos, de, no sé, por lo menos, en fin. Y hablaba sobre la necesidad del cine de entretenimiento, de tal. Yo tengo ahora mismo una lucha interna conmigo y con mi hijo, porque mi hijo, pues yo le leo, él lee, él ve Hitchcock, él ve buen cine, él está acostumbrado a ver muchas cosas, y ahora está súper enganchado a todo el tema de los Vengadores, de los Sanders, no sé cuánto. Por suerte, también está muy enganchado a los cómics de Marvel, además a los antiguos son los que le gustan, bueno, pues por ahí. ¿Y qué le hago? Yo creo que tiene que haber como un equilibrio, pero que tiene que conocer también lo otro, por supuesto, se tiene que acostumbrar a un lenguaje diferente, a que no es, y después a esas protagonistas femeninas que salen solamente, o cuyas historias solamente vienen para que el hombre se luzca, ¿no? La mujer violada, la mujer malquerida, la mujer... Pero acostumbrarse a que no pase nada.
que no pasa Es que eso nada. a mí me encanta, cuando no pasa nada, dejarle a novio y no pasa nada, ¿no? Que Dejar- lo cotidiano sea la narrativa de lo Eso. cotidiano, que eso es lo que también pasa en mi novela. Yo narro mucho lo cotidiano, que no pasa nada grande, no hay nada, bueno, pues el olor que viene del jazmín, el que estás sentado en una mesa, Eso ya que es sí, lo muy que grande, haciendo. ¿no? Que eso, ¿no? que eso ya es muy grande también, ¿no? Que estamos acostumbrados a que si no pasa nada de ese estilo, ¿no? Muy de explosiones y de cosas que se salgan fuera de lo que es de lo que puede ser una vida más corriente, parece que no está pasando nada, cuando en la vida corriente yo lo siento muchísimo, pero yo siento mucho y a mí me pasan muchas cosas muy corrientes y me pasan, ¿no? Y creo que acostumbrarnos a eso, ¿no? A disfrutar de lo tranquilo también, ¿no? A disfrutar de algo que parece algo que es lineal, ¿no? Por lo que sucede, pero que emocionalmente no tiene por qué serlo, ¿no? Que creo que eso es lo que verdaderamente, en lo que verdaderamente nos tenemos que fijar, ¿no? Y en el hecho de que cuando veamos y apreciemos algo artístico, cine, libro, un teatro, lo que haga falta, que lo que suceda a nivel visual, ¿no? Circunstancial, sea algo que no porque parezca que está en una línea, ¿no? corriente, no te transmita nada emocional, ¿no? No te suceda nada por dentro, no tiene por qué ser así. Hay muchísimas obras, sobre todo yo últimamente a nivel de cine, ¿no? He visto muchas, donde no pasa nada y pasa todo en realidad, ¿no? Y está pasando todo porque lo estás viviendo, y creo que ahí es cuando lo que sucede cobra importancia, de verdad. El detalle, ¿no? De la hoja, simplemente una hoja que se mueve, un cielo que cambia de luz, una nube que... Ahora, creo que no hay que observar. demostrar también, ¿no? Porque somos capaces de disfrutar de lo que viene siendo una explosión Por supuesto. increíble, un tío haciendo barbaridades, ¿no? Con no sé cuánto, una tía, y que aprendamos, aparte de disfrutar eso, ¿no? Y enseñar a nuestro entorno, ¿no? Que aparte de disfrutar de ello, no por disfrutar de ello ya dejes de valorar lo otro, ¿no? Que eso yo lo he vivido mucho leyendo, yo que sé, el libro El diario de Anne Frank, ¿no? Sí. No pasa nada, ¿no? Que mucha gente me lo ha dicho, ¿qué tiene el libro? No tiene nada. Joder, macho, Joder, no lo digas. Sí, no pasa nada. y es precisamente porque si no estamos acostumbrados, ¿no? Claro, a lo inmediato, sí. a lo rápido, a los estímulos, Es que a hay que miles de educar, estímulos, hay que educar la y hay que mente, educar como para ser capaces de disfrutar tanto Sí. una cosa como la otra, ¿no? Que una cosa no le quite mérito a la otra, y viceversa también. Luego que hay mucha gente que se cree también súper importante, ¿no? Porque dicen, es que esta obra es una mierda, porque sucede, mira, solo son tíos, no se hacen, no sé qué. Bueno, Claro, no, sí, vamos a ver si después también está eso, el gusto de cada uno, pero que es cierto que a lo mejor una obra en la que no pasa nada o algo más intimista, que lo que pasa por dentro, no tiene el presupuesto que tienen los de Marvel, ni el Tom Cruise, ni nada de eso, entonces al final queda casi en la persona el poder transmitir, como los cazadores de vamos, poder transmitir a tu hijo esa mirada, esa forma de mirar, aunque no le prives de la otra, porque es lo que hay, evidentemente, tampoco lo voy a convertir en el marginado ni en el rarito, pero que sí que bueno, que tiene que todo, que hay que saber, yo creo que dar la información y la capacidad para analizar y ver las cosas es lo principal, y después puedes verlo todo, por supuesto. Oye, pues me ha encantado estar aquí también yo un ratito escuchando sin tener que estar activamente pensando la pregunta, así que muchas gracias. Y esta tendencia de la que habláis, de lo cotidiano, de lo íntimo, de lo lento, yo creo que también está teniendo ahora bastante público, ¿no? Y bastante auge, y se ve en los festivales de cine donde ganan películas más mínimas, de tu vecino, de tu amigo, de cosas así. También muchos libros que están recibiendo premios, esta ola de mujeres escritoras jóvenes que hablan de la vida cotidiana, y yo lo celebro. Y a ver si hacemos una charla muestra el año que viene. Hemos subido en España la media de libros, que son 4 libros leídos
al año por persona, que es muy poco, pero es que hay gente que lee 0 y gente que lee 30, 40, conocemos gente que lee más de 120 libros al año, que me encantaría que me contara cómo lo hace. Pero bueno, muchísimas gracias a los 3 por haber estado aquí, me ha encantado escucharos. Me parece que sois gente, sobre todo valiente en los tiempos que corren, por publicar y por exponeros de esa manera, que lean teatro, por favor, más personas. El teatro también se ve. Y a vosotros muchísimas gracias, y a la biblioteca en la que estamos, y a Toña especialmente, muchísimas gracias por la acogida y por todas las facilidades. Muchas gracias.